Keller Williams One hay un lugar donde los sueños empiezan a brillar. Emprendedores que saben luchar, con visión y pasión van a triunfar. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en otro capítulo de Historias para afrontar cambios y Historias para contar. Tenemos un invitado muy especial de toda la red Keller Williams y del Market Center Keller Williams One y de muchos agentes que la verdad es que ya la conocerán. Tenemos el placer de tener a Elena Martín. Muchas gracias, Elena, por estar acá. Gracias, Reina, por Al invitarme. al contrario, que ha sido bastante duro perseguirte para poder participar en esto. Pero bueno, al final, como hemos comentado, es un espacio para que se sientan identificados, para que todos tenemos una historia para contar y que escuchen esa historia. Y bueno, un poco empezar por ella, Elena. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Cuál es tu historia para contar desde que has iniciado como una persona emprendedora, una persona autónoma y una persona comercial? Pues yo llegué al sector inmobiliario, un poco movida de repente te encuentras con casi 50 años, necesidad de hacer un cambio profesional en tu vida y bueno, pues diferentes situaciones me van dirigiendo hacia el sector inmobiliario, el cual conocía de forma particular, que había hecho muchas cosas pues, con la familia, mi padre nos metió el gusanillo en la inversión inmobiliaria. En mi casa nos juntamos con los hermanos y hablamos de casitas. eh, ¿Qué edad tenías y qué edad tenían tus hermanos cuando en tu casa, por ahí con tu padre, se empezaba a tocar por ahí el tema de hoy bien inversiones, o bien esto de las casas, o por ahí si eras más pues lo recuerdo adolescente? perfectamente. Mi padre tenía un negocio que vendió y entonces se juntó con un dinero y de repente lo primero que hizo fue invertir en una casa en la playa y tenía 13 años. ¿Y qué entendías vos en ese momento, en tu preadolescencia, por así decirlo, con tus hermanos, que había vendido una casa, y después sonó el tema de la playa, que había un dinero? ¿Qué entendías vos en ese momento? No sabe, era como de repente de ser la, o sea, yo iba a un colegio donde mis amigas tenían casa en la sierra, casa en la playa, Ujú. y yo tenía mi casa de Madrid, ¿no? Y entonces de repente poder ser como mis amigas que tenían casa en la playa. Wow. Y luego eso, mi padre siempre, digamos, que comentaba mucho con nosotros todo lo que hacía, las discusiones que tenía con mi madre cuando encontraba, porque esa fue la primera. Después de esa vinieron algunas más. Y entonces las discusiones que tenía con mi madre, si era buena inversión, no era una buena inversión. eh, Y por ahí con tus hermanos, ¿entendías un poco ya el concepto de lo que era la inversión en esa época? ¿O entendías como, bueno, ahora la familia tiene una casa en la playa para ir con los amigos? lo entendí como ahora fue una cosa en la playa para ir con Claro. los amigos. Luego entendí, después de esta, que era como era su hogar de jubilaciones. O sea, ellos lo compraron con esa intención y así fue. Era su nidito de amor de primavera y otoño y nuestro nido de perdición en verano. Claro. Después de eso, compraron un apartamento en Benidorm. Y entonces era muy gracioso. Mi padre se va a una agencia y decía: es una planta 22, cualquier día vas a tener un problema con estos guiris que vienen una bronca De vecinos, o lo que fuese. no de vecinos, sino Claro. no, la forma que tienen Ah, los vale. extranjeros que van de vacaciones a Benidorm. Sí. Dice, cualquier día vamos a tener un problema de un accidente que se van a caer por la ventana o algo así. Entonces, y recuerdo que pues, cuando estaban en la playa, en la playa de San Juan, en la playa de su apartamento, su nidito de amor, y todo esto, cada vez que iban, cada X tiempo, Ujú. pues pasaban por Benidorm a cobrarle a la agencia lo que había generado, Claro. y con eso pues invitaba a mi madre, a mis tíos a comer por ahí, y luego dejaba el dinero guardado debajo de la alfombría del coche. ¿Entendías en ese momento el concepto por ahí de tenemos ahora en familia una casa en la playa y mi padre va por las agencias y retiene un dinero que lo entendemos hoy como una rentabilidad sobre la inversión que había apostado? ¿En ese momento lo entendías así o entendías que se buscaba un dinero en la agencia que lo había gestionado, pero no entendías el retorno que podía significar eso? Entendía que era un retorno, ¿sabes? No entendía el hecho de que tú tienes un activo que, que lo mantienes y que además te da un dinero, ¿no? Y que ese activo, además, incrementa su valor con el tiempo. Entonces, eso es la parte que a mí me costaba entender. Y decía, si meto 200 y saco 100 al mes, hasta que yo recupere los 200, Claro.
pasaba un tiempo, pero no era consciente de que sigues teniendo los 200 y que además te está dando 100 todos los meses. ¿Y qué hablas con tus hermanos en esa época? No, ya simplemente, o sea, no hablábamos tanto. Luego el hablar nosotros vino después, ya cuando mis padres fallecieron, heredamos, Ujú. entonces cada uno invirtió el dinero como supo, como pudo. En aquel entonces lo único era que ellos iban de vacaciones y nos dejaban la gestión de los pisos aquí en Madrid. Tenemos que Claro. emitir los recibos, cobrar a quien fuera, estar pendiente de los arreglos. Pues ya me recuerdo subiendo lavadoras y bajando lavadoras por escaleras y cosas de esas, ¿no? Lo que implica gestionar un alquiler. Te voy a hacer unas preguntas yendo un poco al pasado, al presente, y así Sí. vamos a ir pimponeando un poco. ¿Crees que eso tiene que ver de alguna forma por haberte quedado con el concepto ese de tu infancia de familia, de inversión, pero sobre todo de poder esa inversión, porque era un dinero que vos habías visto que se había vendido de un inmueble que se había comprado en la playa y que hoy en día los trasladás a los servicios a los clientes que tenés, que le pones tanta pasión y tanto cariño, por así decirlo? Absolutamente, es decir, el tema es que yo me he visto ahí, Ujú. yo sé lo que es, entonces digamos que entiendo, ¿no? Por la situación que pasaron propietarios cuando alquilan, Mm. vendedores cuando venden, porque yo he vendido, o sea, yo debo vender mi casa familiar con todos los apegos emocionales y todo el valor Y tuve que subir, bajar la lavadora. exacerbado, subir y bajar la lavadora, no sé, el valor exacerbado que le pones a la propiedad porque es la propiedad de tu infancia, de tus, ¿sabes? Están todos tus recuerdos, ¿no? Ese valor sentimental que lo suman, que lo pones en el precio, porque por supuesto mi casa es la mejor. Eh, todo ese proceso yo lo he vivido y entonces lo he vivido, lo he pasado y lo entiendo. Entonces, cuando lo veo a los propietarios, intento poner mucho en su lugar, Si porque hoy tienes que pensar un poco hacia atrás, ¿crees que hoy podrías identificar en el pasado cuándo empezaste a decir, tengo la casa de la familia en la playa para vacacionar y estoy de alguna forma trabajando ayudando a mis padres con el cobro de las agencias cuando ellos le dejaban a ustedes? ¿Podrías identificar en ese momento esa acción o ese cambio? Porque una cosa es, la familia tiene una casa en la playa y Ujú. otra es, ahora estoy ayudando a recolectar ese retorno de inversión en las agencias. ¿Lo entendías así? ¿O hoy por ahí te puedes pensar en eso y decir, al final estaba haciendo una gestión de patrimonio, una Sí, gestión de sí, administración de claro, inmuebles? sí, sí, o sea, yo era consciente, teníamos unas oficinas que estaban alquiladas a dos empresas, pues había que emitirles la factura, Ujú. hacer la declaración de IVA, etcétera, etcétera. Y sí, claro que entendía, ¿no? O sea, que de eso hay un retorno que afortunadamente con eso ayudó a limpiar la pensión para poder pagar los gastos Pero lo que había entendías que que al pasar. final era como un trabajo, me refiero. O sea, ya no era tanto mi familia tiene una casa en la playa, sino gestiono una inversión de que es mi familia. O sea, era como ese Sí, sí, punto ya hombre, comercial. lo entendí mucho mejor cuando ellos faltaron, ¿sabes? En Vale, el que nos quedamos, que de repente nos quedamos los hermanos gestionándolo. Entonces claro. ahí sí que lo entendí perfectamente. Claro, ahí sí fue un poco el aprender a la fuerza, ¿no? Sí, sí, a ver, que lo veníamos haciendo de antes y que siempre, pues, que ya tengo mi padre se nos había involucrado y bueno, pues las cosas de mi padre, ¿no? Pero claro, había muchas cosas que se encargaba él directamente. Claro. Y cuando él no está, de repente tienes que encargar tú. ¿Y Y cuál fue él, tu primer trabajo, por así decirlo, de forma comercial, donde por ahí seguías con tus hermanos gestionando ese patrimonio o tomando decisiones en cuanto a la venta, administración de las propiedades? ¿Cuál fue tu primer trabajo comercial? mi primer trabajo comercial con las propiedades de la familia, quieres decir. De tu vida laboral. De mi vida laboral, pues fue con amigos, es decir, aparte, o sea, quitando la parte de la familia, Sí, sí, ¿vale? sí, Porque sí. eso no cuenta la parte de la familia. Fue pues, con los padres de una amiga y con una amiga que sus padres tenían de repente un piso pues eso, que necesitaban alquilar. Y fue con ellos y con la pareja de esta amiga, que también él tenía un piso y de repente Ujú. dijo, oye, pues Elena, ellos vivían fuera y dijeron, pues Elena se puede encargar. Mira, se me ocurre algo que por ahí es un paradigma y una creencia que tienen los agentes y que tenemos las personas comerciales, de que cuando ofrecemos un servicio o cuando hablamos con un propietario que por ahí nos conoce o nos refieren a alguien, lo único que queremos es ayudar.
porque al final pasamos por esa experiencia, de una u otra forma. Cuando al final hablas, Elena, con un propietario que por ahí no te conoce, por ahí suena como, o el propietario hoy en día interpreta, me quiere captar el piso, me quiere vender el piso, va un poco más allá de eso. Es porque has pasado por tener pisos, has vendido, has visto la frustración, has tenido una pérdida, como todos. Entonces, es una invitación también que al final romper un poco ese paradigma y no hay inmobiliarios que simplemente quieren captar pisos, hay inmobiliarios que realmente tienen la vocación y el servicio de ayudar a las personas porque hemos pasado por esa situación. Sí, vamos. Y al final nosotros entendemos que al final un servicio no es algo tangible, pero que en las acciones y en la demostración de trabajo pueden ver el resultado, que realmente nace del corazón. Sí, vamos, de hecho yo hago mucha consultoría inmobiliaria a amigos, a personas que me contactan. Ayer vimos hablando con una amiga y dice, "Jo, que tengo pues, otra amiga, una amiga suya que resulta que se ha quedado viuda y que entonces que está el marido, que entonces hay una casa del marido, que no sabe qué posiblemente tenga que vender, y entonces está con el problema de la herencia porque no dejó testamento, y entonces está para un abogado, y digo, eh, que, que me llame si quiere, que sin ningún problema, que le ayudo, o sea, que le ayudo a orientarle, porque el abogado, el piso está en Madrid y el abogado está en Toledo, entonces no Claro. entiendes nada, eso, hay como diferentes legislaciones entre comunidades, y muchas veces me he encontrado con situaciones algo muy sencillo, que cuando lo has pasado, lamentablemente aprendes sobre el tema de herencias. Y hay veces que los abogados, con toda su buena intención, hay cosas, detalles que se les escapan Ujú. del tema de la fiscalidad. Entonces, cuando yo hablo, oigo herencia, digo, frena Sí, ahí, déjame que te deje claro tres conceptos. Y a partir de ahí tú haces lo que quieras, pero tres conceptos claros sobre el tema de la herencia, la mejor forma de valorar tu herencia, ujú, para que luego no te damnifique en los impuestos. sí. Entonces, bueno, pues es algo que él, que sí, vamos, gracias, es decir, intentar ayudar a la gente a que tome sus mejores decisiones. Que luego las decisiones las tomará, serán las que sean, ¿no? Pero intentar ayudarles a que sean las mejores. Los tiempos cambian, los profesionales evolucionan, algunos no, algunos se quedan un poco en el pasado. ¿Qué comparativa puedes hacer con un profesional hoy en día con un profesional de hace 10 años? ¿Crees que la vocación de ayudar a las personas real, esa vocación real, ha mejorado, ha Jo, disminuido? yo creo que, ¿O en yo qué creo, punto estamos en la sí, sociedad? yo creo, quiero pensar y pienso que cada vez hay más profesionalidad en la calle. Mm. eh, lo ves un poco en la presentación de los anuncios, ¿no? Las nuevas tecnologías han venido aquí para quedarse y tenemos que abrazarlas. Yo me acuerdo de un sector, luego el sector de la música, Ujú. donde no abrazamos las nuevas tecnologías y nos comieron por todos lados. Ahora, años más tarde, fue que se decidió abrazarlas, pero mientras tanto es una crisis muy gorda Correcto. la que a ver, hubo muchas pérdidas de trabajo, de empresas, eh, de todo, ¿no? Y creo que fue un poco porque no supimos estar a la altura de lo que nos estaba viviendo, teníamos desconocimiento, ¿no? Ujú. Entonces nos quisimos enfrentar en vez de abrazar. O sea, si no, pues con el enemigo, únete a él. ¿Crees que hoy en día lo que estás comentando, vos al final lo viviste en el pasado con tu padre, donde te hiciste cargo de una forma con tus hermanos de la gestión patrimonial, de gestión de alquiler, por ahí lo que decías, sin estar preparado formalmente, o sea, académicamente quiero decir, pero sobrellevaste esa situación que al final era patrimonio de la familia, Ujú. o sea, que de alguna forma ya lo venías trabajando, Sí. inconscientemente tal vez. Claro, claro, eso es un poco, o sea, eso digo, que el tema de acabar el sector inmobiliario que venía sin yo saberlo, sin yo haberlo visualizado de antaño, ¿no? Entonces, de repente, cuando quieres dar un cambio de trabajo, haces, bueno, pues diferentes circunstancias, diferentes análisis, de repente dices, ostras, es que a mí lo que realmente me gusta es el inmobiliario, ¿no? Yo con eso me das pie, Elena, que el padre y la madre dependiendo cómo sea cada uno, va a ser un poco más duro, más expresivo, menos expresivo. Yo estoy seguro que estaría muy orgulloso de ti y tus hermanos por lo que comentás y cómo los has incluido, por así decirlo, en esas decisiones familiares. Ujú. ¿Crees que hoy en día, o repito la pregunta, cómo te vería él hoy en día con toda la trayectoria que tuviste, eh, con ayudar a tus hermanos, a los amigos? ¿Crees que te vería hoy como esa persona que te ha dejado ese legado? ¿Crees que él estaría diciendo si se está dedicando a esto?
o en realidad los incluyó en esa gestión de patrimonio, pero hoy podrían estar haciendo otra cuestión, otra cosa de vida. Creo que se sentiría orgulloso, Eso ¿sabes? seguro, sin una duda. Que lo hizo inconscientemente. Mira, nosotros somos 5 hermanos y los 5 hermanos por H por B hemos dado nuestros problemas. Ujú. Y recuerdo los sus últimos años, los últimos años de mis padres, que lo juntábamos los 5, yo tenía 30 ahí y mis hermanos estaban cerca de los 50. Y nos miraban a todos y era como de, parece que por fin los tenemos colocados, ¿sabes? Entonces, creo que el hecho de que, bueno, de que sea económicamente independiente, de que saque mi familia adelante, de una forma honrada, con un trabajo que me gusta, eh, etcétera, creo que le daría mucha tranquilidad. Que además es un trabajo en el que ¿sabes? Inconscientemente me ha metido y demás. Creo que sí que, vamos, te hablo de mi padre, pero también mi madre. O sea, creo que sí que les causaría bastante la Satisfacción de que hubiese seguido Sí, con ese sí, legado. seguro, seguro. Y sobre todo, o sea, el cómo hemos cuidado el patrimonio y el cómo yo he derivado en esto. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento cuando hicieron la transición, por ahí que su padre los dejó por cuestiones de la vida y al final sí tuvieron que hacer cargo o crecer o madurar de golpe? Ya ¿Qué edad tenías, te acuerdas más o tenía menos? 33 años, 32, 33. Y cuando tenías los 13, 12 años, que recién tenías la casa en la playa, ¿te hubieses imaginado que hubiese pasado todo eso en cuestión de tenemos una casa en la playa, la familia, de repente estamos gestionando ese inmueble, de repente patrimonio? No, 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 en absoluto. Las cosas vinieron, ¿sabes? Fueron viniendo poco a poco y bueno, por el camino también hubo desgaste. O sea, Entre los 12, 13 años hasta los 30 y pico años, ¿sentís que hubo un punto como de desgaste, de mucha exigencia, de mucha... No, o sea, hubo desgaste, te quiero decir. Yo tenía 13 años, compramos la casa en la playa, qué ilusión, qué ilusión. Ujú. Casa para cuando se jubilen. Y a los 3 años, a mi padre le dio un infarto que casi se queda en el sitio. Y entonces eh, fue como la jubilación se adelantó. Claro, Y entonces su percepción de la vida de repente cambió completamente. Y creo que eso fue lo que le hizo acelerar ciertos movimientos y ciertos procesos. Entonces, salimos airosos, ujú, o sea, salió airoso de la todo, evolución, pero con un peaje, ¿no? Con un peaje de salud que, bueno, que le vino o sea, posiblemente por cosas acumuladas claro. anteriormente y demás, ¿no? Ese negocio que vendió, en fin, que fue un desgaste. Hoy como madre de familia, Ujú, con tu team, como digo yo, y siempre como lo hemos hablado, si tuvieras que darte vuelta y vieras a alguien en los 15 años, ujú. habiendo tenido la casa en la playa, sucedió lo que le pasó a tu padre y la evolución en cuanto a la madurez rápida de toda la familia, al final, pues ese suceso, ¿qué le dirías? Oh, tantas cosas, ¿sabes? Tendríamos que ¿De qué decir, le advertirías? ¿de qué era? Uf, mejor, o sea, tendríamos temas muy personales, pero no creo que sea el entorno adecuado. Eh, es que, o sea, si me puedo meter o sea, en lo personal, como hija, es como de exprimir a tus padres, ¿no? Que nunca sabes el tiempo que Mm, van a estar. Y, y eso, vamos, ¿sabes? Yo nací, mis padres eran muy mayores cuando yo nací, entonces, bueno, pues, ley de vida, ¿eh? No fue, sí, no, sí, no fue nada dramático ni nada. Bueno, sí fue una muerte de un padre, es dramático, pero bueno, que no fue a destiempo. Eh, pero aún así me quedo con eso, ¿no? El que hoy me hubiera gustado haber hablado muchas cosas con ellos, muchas más cosas, haberles exprimido más. Y de hecho, cuando me encuentro con amigos que tienen los padres mayores, y, oh, es que mi padre y tal,
exprímele, Sí, tal cual. hazle todas las preguntas que le quieras hacer ahora, ¿no? Porque luego cuando quieras hacerlas ya no está para que te las conteste. Que te cuentes todas sus vivencias de cuando eras joven, porque de repente querrás saber tus orígenes, tus raíces, y además te dices de papá, y ya ya no te acuerdas porque en su día no las quisiste escuchar y ahora mismo te encantaría, ¿no? Sí, yo siempre digo también, que lo hemos comentado en un momento, también por experiencia lamentable propia hace no mucho, em, nunca dejen de contestar esos mensajes, por más simple que sean, al final tienen la oportunidad, si están del otro lado escuchando y se sienten identificados con una historia así, de querer ser agentes inmobiliarios, de ser independientes, autónomos, tienen algo muy valioso que es el tiempo. El tiempo libre, entre comillas, aprovechenlo para los familiares, para los seres queridos, que es una profesión muy bonita, de mucha satisfacción, pero sobre todo para poder aprovechar a la familia. Te saco un poco de ese lugar, Elena, y Sí, te porque nos vamos a poner pregunto. aquí a llorar Sí, los sí, dos. sí. Estamos, Estamos entrando yo en estoy ahí ya un terrenos. poquito. Sí, te saco un poco de ese Vamos lugar. a salir, sí. De los 13 años, esa Mm, Elena pequeñita, mm, traviesa, mm. juguetona, experimental, ¿cómo crees que se sentiría si ve a la Elena de hoy, con toda la trayectoria, con la familia que formó? ¿Crees que es lo que esperabas al día de hoy? ¿Que superó esa expectativa de esa Elena de los 13, 15 años? Por todo el Mm, trayecto que tenés, no solo profesional, sino de vida. Porque cabe remarcar que por ahí no lo sí. dijimos, pero al final, ¿cuántos años llevas en el sector? Voy a hacer 8. Profesionalmente 8. Hay que estar 8 años cosechando, 8 años con vocación de servicio. No es fácil, tampoco es difícil, simplemente se requiere esa vocación. Por eso un poco te pregunto, esa Elena de los 13, 15 años, ¿se imaginaría o se hubiese imaginado toda esta trayectoria que tienes a nivel personal y profesional? No, no sé lo que se imaginaba esa Elena de 13 años, ¿sabes? De mayor. Que no sé si era la época en la que quería ser veterinaria, hacer INEF o ser peluquera, ¿sabes? O sea, Y en esa búsqueda de profesión, por así decirlo, o de buscarse la vida, llamamos mal y pronto, eh, hacías cosas patrimoniales, aunque sea de la familia, de amigos, de gestión y administración, y luego entraste en el sector inmobiliario, ya ujú, como vocación de gente que no te conoce, está la misma vocación para tus familiares y amigos, pero dar ese servicio. ujú. ¿En qué momento por ahí, o qué operación hiciste un clic que dijiste o confirmaste, estoy en el camino adecuado para seguir el legado que me dejó mi padre y estoy feliz con esto que elegí? Porque entiendo Eh, que fue un campo experimental de pasar una cosa, la parte de la familia, luego experimentar sobre otras gestiones inmobiliarias, de alquiler y demás de amigos, y otra cosa ya, soy agente inmobiliario, soy una marca, autónomo y gente que no me conoce, estoy acá para ayudar. mm, pues te voy a recordar, los inicios fueron duros. El primer año creo que hice no sé cuántos alquileres, no hice ninguna venta. El segundo año solté la cuestión con algunas cosas. Y quizás el año más importante para mí fue el 2020. Ujú. Eh, Fue cuando digamos, cogí las riendas del negocio y no dejé que el negocio Bien. ¿sabes? Me dirigiera. Eh, Casualmente fue el año de la pandemia. Eh, y recuerdo una operación muy bonita, que en una captación yo firmé antes de la pandemia y, y entonces íbamos a prepararla cuando nos encerraron. Y fue de cuando pude desarrollar, digamos, hacer todo un despliegue de servicio en una propiedad como homestaying, con el fotógrafo profesional, como todos los profesionales pero lo he utilizado. Pero el homestaying era algo que tenía muchas ganas de llevar a cabo y hacer y que por fin conseguí, ¿no? Y ¿Crees que si no hubieses hecho ese clic estarías hoy en día donde estás? Porque por lo que comentás, en 2020, un cambio, un clic por ahí que hiciste, de decir, yo voy a llevar el negocio y no que me lleve por el agua, por el río. ¿Crees que hubo ese clic, tuvo algo? o sea, por un lado fue esto, que además luego cuando abrieron yo salí como los vioras, vamos, o sea, era como un viora, como un toro, ¿sabes? Como cuando sueltan los toros
en Pamplona iban Sí, corriendo sí. por la calle esta fleta y tal, pues yo era lo mismo, arrasaba con todo. Y a raíz, no sé si, o sea, no sé si fue esa actitud o esa energía que yo tenía o qué, me sentía como muy a gusto, ¿no? Con todo lo que estaba haciendo. Y además el Market Center me propuso ser Productivity Coach. Ujú. Y entonces, primero de se juntó la seguridad que yo tenía, ¿sabes? Decir, oye, porque lo estoy haciendo bien, que las cosas están saliendo, que le dan buen servicio, que la gente se queda contenta, que yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, es Que no es coherente. fácil, que yo siempre digo, y por eso una frase muy atrizada, que digo, si es fácil el negocio, porque lo haría cualquiera. Que no es fácil, porque al final ofrecemos algo intangible, la vocación de servicio a los clientes, y trabajamos con personas. Y del otro lado, que un poco por eso hacemos este podcast de la historia para contar, que todos tenemos historias y para afrontar cambios, del otro lado siempre hay una viuda, una herencia, una pérdida, un conflicto familiar, y somos personas a las que tienen la posibilidad de apoyarse y no estar solos en ese proceso. No queremos captar la propiedad para venderla. Las propiedades van y vienen. De hecho, lo que estamos diciendo es expriman a los familiares. Es lo más importante. Queremos formar parte de esa familia. Y nada, por eso. Entonces, quizás o sea, la seguridad que yo tenía en mi negocio y luego además, al ser PC, aprendes mucho, Ujú. aprendes muchísimo. Entonces, ya mi seguridad se multiplicó. Y fueron no sé si estuvo un año y medio, 2 años, no Sí, recuerdo, el- en la que posiblemente mi negocio propio se vio damnificado por poner las energías sí, en los por estar en todos compañeros, lados, sí. por estar en dos lados. Sin embargo, me sentía más segura que nunca, Mira. ¿sabes? Y es algo que tengo o sea, mucho que agradecer de todo lo que aprendí ahí en el día a día con los compañeros a los que daba apoyo, en las formaciones que tenía, en las formaciones, o sea, como, o sea, las formaciones que tenía como PC, ¿no? ¿Cuál Eh, fue la mejor lección por ahí que aprendiste en ese momento? No a nivel PC académico, por así decirlo, sino a nivel de vos en esa etapa de tu vida. pues mira, muy sencillo, que para hacer un trabajo tienes que estar bien preparado. Y fueron los motivos por los que lo dije, porque me daba cuenta que no les ofrecía el 100% de lo que ellos requerían y de lo que ellos necesitaban. Yo tenía que estar mejor preparada, formarme mucho más y no formarme en las técnicas, la política de los Williams, los sistemas de los Ujú. Williams y demás, sino en lo que es el acompañamiento, el coaching. Hoy en día, después de toda la trayectoria, sentí que inconscientemente al final cuando tuviste que abocar la energía a una sola canasta, por decirlo que era tu negocio, Ujú. lo trasladamos hoy en día a tus clientes, la vocación de servicio a tus clientes. Sí, 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 absolutamente. O sea, eh, mira, para que te hagas una idea, yo siempre digo, yo no puedo llevar más de dos propiedades a la vez, tres como mucho, porque si no, no puedo dar el servicio que mis clientes requieren. Entonces, yo trabajo con muy poquito catálogo, muy poquitas propiedades para poder trabajarlas al 100%. Si no, no puedo, no me interesa. O sea, prefiero renunciar eh, o aplazar, o si se puede ser aplazar, pero no. Hoy, en comparación a la trayectoria, ¿en qué punto te encontrás de tu carrera? Aparte de la etapa personal, Ujú. donde gestionas mejor la energía, por así decirlo, para dar un excelente servicio a tus clientes y que te puedan recomendar, ¿en qué etapa de esa vida profesional te encontrás? ¿En qué etapa crees tú que te encontrás? Pues estoy en un momento en el que, te explico, en que me siento manejando mis tiempos, Ujú. afortunadamente. eh, Afortunadamente soy una persona que apenas tiene que descolgar el teléfono. ¿Sabes? Los clientes Sí, llegan, llaman, hago mis cosas para recordarles que estoy aquí, pero no es un esfuerzo titánico de día a día, de estar viendo y demás. ¿estás disfrutando esta etapa más que antes, tal vez? Lo disfruto mucho, es que el trabajo lo disfruto mucho. Cada momento.
Es un trabajo que tiene altos y bajos, o sea, emocionalmente tienes subidas y bajadas, pero al final la conclusión es que lo disfrutas, que lo disfrutas. Yo lo disfruto mucho. Si no, no lo haría. Es decir, es una edad en la- que estoy donde estoy porque lo disfruto y porque estoy a gusto. Y si no, cambiaría. Porque ya he cambiado muchas veces, pues una más no pasaría nada. Hago ese paréntesis porque al final nos da pie que lo que venimos un poco contando, una persona con esta trayectoria, con la vocación de servicio, con esforzarse, con tener años duros al principio, y hoy en día disfrutando realmente lo que estás haciendo y pasándolo bien al final, y relacionarse con los clientes, no estando atrás pendientes de captura propiedad, cuánto que valoro, o sea, va por otro lado. Y creo que son etapas que todos tienen que pasar. De vuelta, que si fuese fácil no sería negocio y lo harían muchos, aunque hay muchos profesionales igual hoy en día en el sector, pero es una historia que se sienten identificados, donde siempre hay momentos duros, donde si se sienten identificados y quieren comenzar en el sector inmobiliario, es un claro ejemplo de la adversidad que uno tiene que afrontar, de cómo salir a flote y de cómo disfrutar, pero al final cómo tener un negocio sostenible en el tiempo, que es también por lo que buscamos y por lo que hacemos ese trabajo. Ahora, como final, y me quedo con esa conclusión, ¿qué le podrías recomendar a alguien que se siente identificado con tu historia, que está del otro lado, que se anima a participar, que tenga esa historia de ha recibido mucho sacrificio en la vida, ha pasado muy duro, pero qué palabra de aliento en cuanto a elección tuya de toda esta etapa de vida y profesional le podrías dar a esa persona? Que se deje llevar por sus sueños. Es decir, este es un negocio maravilloso. Tiene unos inicios complicados porque hay que sembrar mucho, pero la recolección es maravillosa, es fantástica. Entonces, que lo intenten, que no se queden con las ganas. Eh, y sobre todo que lo digan con orgullo. O sea, parece que da vergüenza, ¿no? Que dices, ¿tú qué eres? Agente Sí, tal inmobiliario. cual. O sea, con la boca bien grande y bien orgullosa de ello, ¿no? Porque creo que es si yo fuese un corredor financiero, un corredor de bolsa, pues me verían como mejores ojos, pero al fin y al cabo manejo un patrimonio muy similar. Mm. Entonces, Desde otro punto, pero muy desde similar. otro punto de vista, pero vamos, manejamos patrimonios muy grandes De hecho, y de más confianza. y de mucha más confianza. Es decir, lo que pasa es que, bueno, por circunstancias que no vamos a entrar en detalles, es una profesión muy denostada. También. Eh, pero si te encuentras con buenos profesionales y cada vez hay más, te vas a encontrar con gente de un nivel y de una talla personal y profesional altísima, altísima, que a muchos nos gustaría alcanzar. Entonces, que no sean tímidos, o sea, no seas tímido, anímate, pruébalo y no tienes nada que perder y mucho que ganar. Me encanta eso y con eso creo que lo dejamos. Muchas gracias a todos por participar, por estar allí. Muchas gracias, Elena, por tu Gracias a ti, tiempo. Ignacio. Gracias por estar acá. Sabes que te he perseguido nuevamente Sí, para la que verdad que estés. bueno, yo sé, o sea, que no tengo problema estar en las cámaras, pero Va por otro lado. sí, el Sí. protagonismo me da vergüenza. O sea, Para nada. perfil Te bajo. cuento, orgulloso de lo que estás haciendo. Muchas gracias nuevamente. Lo que quieras decir, y si no, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Chao. Gracias a todos. Hasta la próxima. En Keller Williams One hay un lugar donde los sueños